¿Sabes qué tienen en común China, Egipto, un montón de piedras y palos, el mundo de los espíritus? ¡Joder! Ya es que me he perdido. En este vídeo te lo cuento y también cómo vas a utilizar ese conocimiento para convertirte en un maestro de lo natural y saber solo con mirar a una persona qué pasos tienes que empezar a dar para quitarle ese problema que lleva años dándole por saco. Escucha atentamente. Desde hace miles de años, cuando ya empezábamos a ser seres comunitarios y vivíamos en tribus o en cuevas y bajamos de los árboles y todas esas cosas, el hombre, como animal que es, tiene un instinto de supervivencia muy arraigado en lo más profundo de nuestro cerebro. Es una parte del cerebro donde los instintos están instalados como la base del sistema operativo y a partir de ahí empieza todo a funcionar. Bueno, pues ya en las cavernas el hombre vio la necesidad de utilizar lo que el entorno ponía a su alcance para poderse trabajar, para poderse curar, para poder tirar adelante. ¿Qué teníamos al alcance? Piedras y palos. Bien, piedras y palos. ¿Qué podemos hacer con piedras y palos? Machacar plantas, ahuyentar espíritus y animales, adorar a entidades, esas cosas que se hacían con piedras y palos y que algunos hoy en día siguen haciendo. Bueno, pues con todo aquel conocimiento tan primitivo, el hombre consiguió salir adelante. Empezamos a ver cómo utilizando diferentes plantas, diferentes emplastos, podíamos beneficiarnos para recuperarnos de lesiones, recuperarnos enfermedades, muchas veces por lo que era en un primitivo método científico, ensayo-error. ¿Qué pasaba? Pues que entonces el error se pagaba bastante más caro. Ese error se pagaba con la vida y entonces, claro, pues había que estar más espabilado de lo que tenemos que estar ahora. Posteriormente, a lo largo de los siglos, incluso milenios, otras civilizaciones han ido pisándose una a otra y hemos llegado hasta los días en los que estamos. Pero empezando por el principio, quizás los egipcios fueron los primeros que empezaron a ver cómo, de qué manera podían utilizar según qué conocimientos para curar a las personas. Claro, en aquella época lo que ellos pensaban que era el origen de un problema se lo achacaban más a espíritus malvados, a entidades, a energías perversas que se nos metían dentro del cuerpo y entonces pues nos dejaban hecho polvo. Ellos entonces lo que hacían era sobre todo exorcismos. A ver, exorcismos de cómo los hacían ellos. Por otro lado, en la otra punta del mundo, los chinos empezaron también a evolucionar un sistema médico, científico, completamente paralelo al del resto del mundo. ¿Por qué? Porque ellos se encerraron en un autobloqueo, básicamente porque no querían saber nada de ese demonio occidental que lo único que nos traía era muerte, destrucción, conquista y porquerías de esas. En otra punta del mundo, a su vez, los persas, el mundo árabe, ellos por su parte empezaron a desarrollar métodos, sobre todo médicos quirúrgicos, y empezaron a estudiar la anatomía del cuerpo humano, y fueron los primeros que empezaron a dar realmente pasos agigantados en cuanto a esta ciencia de la curación. Empezaron a desarrollar un método más científico y más cercano a lo que tenemos hoy en día. En lo que es Europa, como somos unos desgraciados, pues todos... Lo que es en Europa, por otra parte, potencia en aquel momento en cuanto a medicina en nada, concretamente a partir de la Edad Media, nos dedicamos a cazar brujas, quemar gente, esas cosas que molan tanto hacer en Europa en un fin de semana. Con lo cual no tuvimos un desarrollo de un sistema médico efectivo. Pero bueno, no voy a entrar tampoco en analizar cada sistema médico de cada civilización. El caso es que al cabo del tiempo se ha creado un conglomerado, un crisol, una amalgama de diferentes terapias que hoy por hoy podemos empezar a utilizar. Todas aquellas diferentes terapias dieron lo que hoy se viene conociendo como el sistema médico actual. En un vídeo concreto he hablado de lo que es la medicina farmacológica y por qué desplazó a la naturopatía hoy en día y es el sistema vigente actualmente. Si le echas un ojo al final del vídeo podrás ir aclarando conceptos. Bueno, pues ¿dónde estamos hoy en día? Actualmente tenemos una medicina científica con muchísimos avances tecnológicos, con un desarrollo muy importante en lo que son avances científicos, aunque, como os estoy diciendo, la parte natural de toda la vida se ha dejado completamente. Esa parte holística
que lleva a tratar a la persona como un todo, sin dejar unas partes disasociadas de otras. El problema que tenemos básicamente es que hoy por hoy, si me duele el hombro, te trabajo el hombro, si me duele la rodilla, te trabajo la rodilla, pero no se tiene en cuenta qué posibles causas puede haber entre diferentes planos, incluso de la persona. De los planos también te he hablado en algún vídeo, pero no se tiene en cuenta cómo uno de los planos de la persona, por ejemplo, el plano físico, puede estar influyendo, por ejemplo, en el plano químico de la misma persona. Del mismo modo como un problema emocional, una depresión, puede afectar físicamente a esa misma persona. Se tiene como cosas completamente separadas, disasociadas, y es por ello que muchas veces nos encontramos con lesiones, problemas, enfermedades, de las cuales la persona no es capaz de recuperarse completamente y o bien recae continuamente o bien está siempre enganchada a ese problema y no termina de avanzar. Como os decía, en Europa, sobre todo en la Edad Media, con el tema de la Inquisición y todas estas fiestas y florituras que nos montábamos, se dejó muy de lado todo lo que es el mundo natural, el conocimiento popular de las plantas, de los tratamientos. ¿Por qué? Porque todo se achacaba a que o Dios te curaba o Dios te condenaba. Y si querías curarte en contra de los designios divinos, o bien eras una bruja o bien eras el mismísimo hijo del diablo. Por otro lado tenemos las culturas orientales, India, China, etcétera, 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 que al llevar a cabo, como os decía, ese autobloqueo, sobre todo China, Japón, ahí ya es que nos meteríamos en rollos de invasiones y de imperios, y ahora no interesa. Bueno, el caso es que ese autobloqueo les llevó a desarrollar un camino médico científico completamente diferente al que tenemos en Europa, por ejemplo. Es por eso que ellos, en su sistema sanitario, tienen una medicina más integrativa. ¿Eso qué es? Pues tan sencillo como unificar los avances tecnológicos de la medicina moderna y los conocimientos tradicionales. De manera que si tú tienes un problema y te tienen que mandar un TAC, una resonancia o un medicamento, te la van a mandar, pero del mismo modo si te tienen que mandar ventosas, acupuntura, moxibustión, reiki, lo que sea, te lo van a mandar. Por alguna razón es que hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud tiene muy en cuenta ciertas terapias y las incluye como sistemas reconocidos. Soy Javier Centro, especialista en solucionar problemas de personas a las que se les ha dicho acostúmbrate a vivir con el dolor. Acostúmbrate a vivir con el dolor. ¿Y sabes qué? Que años después de vivir atascados en su situación, conmigo tiran para adelante. ¿Sabes por qué? Pues en realidad es bastante sencillo, porque no me limito a mirar el problema desde solo un punto de vista o una perspectiva. Lo observo a través de diferentes cristales para poder tener esa mejor perspectiva y poder ser más objetivo y más certero en buscar el origen del problema. Y consigo localizar el origen real del problema. ¿Cómo hago esto? Es fácil. Es fácil. Sí, es fácil, pero tienes que tener cierta experiencia, ¿estamos de acuerdo? No va a llegar cualquiera de buenas a primeras y decir ¡ay, esto está solucionado! No, es un poco más complejo que eso, no te preocupes, pero te lo voy a contar. Es cierto que necesitas preparación, pero ¿qué camino tengo que seguir para llegar a ese punto? Bueno, cuando empiezas en este mundo puedes tirar por dos vías diferentes. Una la rama sanitaria y otra la rama natural. Si tiro por la rama sanitaria, puedo estudiar una auxiliar de enfermería, o puedo estudiar una enfermería, o puedo estudiar directamente fisioterapia. Hay cientos de diferentes opciones que puedo seguir. En mi caso, y en el tuyo seguramente también, que por eso estás viendo estos vídeos, digo yo. Lo más normal cuando empiezas por esta rama natural es como prácticamente todos los terapeutas han empezado, teniendo una base en quiromasaje. ¿Por qué quiromasaje? Pues básicamente porque eso va a sentar unos pilares fundamentales en cuanto a anatomía, empezar a acercarte a los tejidos y empezar a descubrir cómo esas diferentes terapias básicas en un principio pueden ayudar a recuperarse a la persona. Ojito, ya desde ese primer momento aprendemos que nosotros no curamos. El cuerpo tiene una capacidad de autocuración y nosotros lo que hacemos es potenciarla. Lo que hacemos es ayudar a que todos esos sistemas se pongan en marcha y esa persona sea capaz de salir de esa situación en la que se encuentra encerrado ya desde hace infinidad de tiempo. Bueno, pues una vez que tienes esa base y empiezas a trabajar con ello, te das cuenta a medida que pasa el tiempo que se te queda corto, lo cual te lleva a interesarte por otras ramas o otras técnicas, otras terapias diferentes.
Pero ¿cuáles son las terapias que se te van a ir presentando? Bueno, eso es una pregunta bastante común. No hay una respuesta correcta, cada uno en realidad tiene un camino completamente diferente. Hay personas que son más físicas, hay personas que son más emocionales, hay personas que son mucho más espirituales, de manera que a cada uno le va a traer un camino, una filosofía de vida completamente diferente. Y es por ahí por donde cada uno tiene que empezar a saciar su curiosidad. Por cierto, todavía no te lo he dicho, suscríbete. Hay otras personas que trabajando en consulta se van a encontrar con diferentes casos y esos casos le van a llevar a tener curiosidad por saber cómo puede ayudar de una manera más avanzada a esa persona. Claro, llega un momento que notas que quiromasaje se te queda corto. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor hay quien prefiere estudiar osteopatía porque es más físico. Bien, estupendo, empiezas a estudiar osteopatía. Puede haber otro terapeuta que llegue a la conclusión de que se puede abordar esa misma lesión desde un punto de vista quizás energético. O puede haber otro terapeuta para el cual la visión sea por el campo químico. Todo es correcto, pero ninguna es acertada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque todos los planos afectan a todos los planos y si nos limitamos a solo un plano de trabajo, vamos a dejar descuidados los demás, de manera que nos vamos a estar autoboicoteando por dejar desatendidos ciertos aspectos del problema. El caso es que vas investigando y vas descubriendo diferentes herramientas. ¿Con cuál te quedas? Pues muy sencillo, con la que más resuene contigo. No necesariamente alguien estudia una carrera universitaria porque tiene muchas salidas. ¿Por qué? Porque al final no lo vas a utilizar y va a ser una pérdida de tiempo, dinero y energía completamente inútil. Es por eso mismo que te voy a ahorrar un montón de pasta y de tiempo contándote cuáles son las más importantes para que te vayas haciendo una idea en vez de experimentar por tu cuenta. Sobre todo quédate con ese dato, que una misma lesión se puede abordar desde los diferentes planos, no solo desde uno concreto. Cuando yo empecé a estudiar medicina tradicional china y acupuntura, yo tenía una idea muy abstracta de qué podía hacer con ella. De hecho, una de mis inquietudes con la medicina tradicional china y la acupuntura era si se podía trabajar desórdenes mentales, por ejemplo, a través de la acupuntura. Mi maestro de entonces me dijo que sí. Y yo me pregunté, ¿habrá puntos mágicos concretos y específicos para ello? Cuando descubrí la respuesta, me llevé una grata sorpresa, porque me di cuenta de que algo que ya conocía podía empezar a darle uso. Es la relación emoción-órgano. Es un tema muy apasionante que vamos a empezar a trabajar ya mismo también. Bueno, empezamos a resumir para no meternos en más fregados. Los diferentes planos que conocemos hoy en día. Sí, te digo hoy en día porque quizás en el futuro conoceremos otros planos de la persona, igual que hoy conocemos una segunda, tercera o quizás cuarta, quinta, sexta dimensión, séptima dimensión, octava. Bien, pues estamos en ese punto de partida de novato en el que te encuentras ahora mismo y queremos convertirnos en un auténtico ninja de las terapias naturales. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, identificar que tenemos 4 planos diferentes de trabajo. Tenemos el plano físico, el plano químico, el plano emocional y el plano energético. Y aunque es muy importante saberlos trabajar por separado, trabajarlos juntos es básico. ¿Por qué? Porque son lo que te forman a ti completamente. El plano físico. Este plano se va a encargar de lo que es la estructura, el movimiento. Vamos a imaginar un poco el cuerpo como si fuese un edificio. Pues el plano físico se va a encargar de toda esta estructura. En este plano vamos a tener muy en cuenta biomecánica, anatomía. Sí, al principio puede resultar un poco aburrido, pero son conceptos que tenemos que saber y son muy importantes para, sobre todo, no hacer daño a una persona. En toda terapia, en toda herramienta, es más importante conocer las contraindicaciones que las indicaciones. ¿Por qué? Porque si haces daño a una persona, te la puedes cargar de por vida. Por tanto, es muy importante estar lo mejor preparado posible. Algunas terapias que incluyen este plano físico, quiromasaje, es quizás el paso más elemental que podemos dar a la hora de enfrentarnos con este mundo. A partir de esos cimientos que nos da este quiromasaje, podemos ir avanzando hacia otras terapias más avanzadas. La quiropraxia, la kinesiología. Ojo, no vamos a confundir esa kinesiología, que es algo así como una fisioterapia, osteopatía en ciertos países, con la kinesiología holística, que es un método de tratamiento y diagnóstico más centrado en un plano energético. Tuina, shiatsu, terapia sacrocraneal.
osteopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son quizás las ramas más importantes. Luego tenemos otras herramientas que sí, que estamos de acuerdo, que también trabajan los planos físicos, pero son terapias concretas. De cualquier modo, si estás muy interesado, te puedo dejar una larguísima lista de todas esas terapias. Pero como no nos vamos a enredar mucho en ellas, vamos a pasar a otra para hablar un poquito de todas. En el siguiente plano, el químico, del que vamos a hablar a continuación, nos vamos a encontrar que hoy por hoy está muy artificializado todo lo que nos metemos en el cuerpo, tanto alimentos como medicamentos, como cualquier tipo de producto que tengamos alrededor. Es por eso que cada vez hay más gente intolerante a ciertos alimentos, alérgico a ciertos productos. De alguna manera, el medio natural se ha convertido en un enemigo del cuerpo. En realidad, no es que se haya convertido el medio ambiente en nuestro enemigo, sino que estamos tan acostumbrados a esos productos diseñados artificialmente que cuando el organismo tiene que asimilar y utilizar elementos del mundo natural, no los reconoce. Y es cuando tiene esos choques, esos shocks. Para trabajar este plano, sobre todo nos vamos a encontrar con dietas, dieta hepática, dieta natural, dieta quelante, dieta hipocalórica, dieta. Hay miles y miles de dietas. Para trabajar este campo, básicamente nos vamos a encontrar con naturopatía, homeopatía y miles y miles de dietas, de las cuales podríamos entretenernos en hablar de miles de ellas. Pero precisamente por esa artificialización del medio, unas de las más importantes para mí son quizás las dietas depurativas. Dietas que se van a centrar en desintoxicar el cuerpo. ¿Recuerdas cuando hace años el raro de la clase era el niño alérgico? Pues eso ha cambiado hasta tal punto que hoy en día es raro el niño que no es alérgico a algo. Para serte sincero, es tan importante este plano químico hoy en día casi como el emocional. Mira, te voy a decir una cosa. He quitado dolores solo quitando refrescos a la persona. Bueno, pasando a otro plano diferente, el plano energético. Ese campo sutil que os decía el otro día, que hoy por hoy es tan importante. En el plano energético nos vamos a encontrar si la persona está de bajón, si un órgano entra en hipofuncionalidad, si una parte del cuerpo tiene una energía estancada, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a trabajar ese plano energético? Tenemos herramientas muy potentes como pueden ser, por ejemplo, el Reiki, acupuntura. Ojo, la acupuntura la podemos utilizar efectivamente en diferentes planos. Tenemos una acupuntura energética, tenemos una acupuntura emocional, tenemos una acupuntura basada en el sistema musculoesquelético y en cada momento vamos a tratar de utilizar la herramienta que nos da en el mejor de los escenarios posibles para nosotros. Reiki, acupuntura, flores de Bach, hay un montón de terapias completamente diferentes. Y finalmente nos vamos a encontrar con ese campo emocional. ¿Por qué es tan importante? Hace 30, 40 años las personas teníamos los problemas mundanos que tenía la gente de hace 30, 40 años. Llegar a fin de mes, pagar la casa, el que tenía un coche, pagar la televisión y cosas más importantes. Hoy por hoy los problemas son muchísimo más accesorios y son mucho más de comernos la cabeza. Por eso, hoy en día y de aquí en adelante, cada vez los problemas que tienen las personas son más de origen emocional. O quizás se basan en conflictos emocionales. Ojo, eso no significa que los problemas sean todos emocionales. Sí, estamos de acuerdo, cuando un problema se ha declarado ya está ahí, pero hay que trabajar además el detonante emocional que ha llevado a esa situación. ¿Para qué? No es para solucionarla ya, sino para que esa persona sea capaz de recuperarse más rápidamente y que de alguna manera no se vuelva a repetir el problema. En este campo tenemos a nuestra disposición herramientas súper potentes como las que nos ponen a disposición la psicología actual. Hoy por hoy son denominadas terapias de tercera generación. ¿Qué pasa? Que si hay una tercera generación es que ha habido una segunda generación y una primera generación. Y sí, efectivamente, habrá seguramente una cuarta, una quinta generación, etcétera, etcétera. Pero en eso ya entraremos más adelante. ¿En qué se centran básicamente estas terapias de tercera generación? Resumiéndolo muy mucho, es cuando se han empezado a desarrollar terapias como la PNL, que es la programación neurolingüística, terapia Gestalt, biodecodificación, neuroemoción y para mí, con la que estoy trabajando y es hoy por hoy una de las reinas por la cantidad infinita de posibilidades que nos ofrece, es la hipnosis o hipnoterapia. ¿Por qué es tan importante esta hipnosis o hipnoterapia? Muy sencillo, porque es una herramienta que nos permite acceder al subconsciente que de alguna manera es el que está desencadenando esos problemas que te están machacando y no sabes por qué.
nos permite trabajar tanto problemas que conoces conscientemente como otros que están ocultos o camuflados detrás de otros. De hecho, es tan importante que a partir de ahora voy a empezar a centrarme un poco en esas herramientas, en esas posibilidades que nos ofrece esta hipnoterapia y cómo podemos utilizarla para trabajar una biodecodificación, traumas, miedos, fobias, ansiedad, depresiones, problemas de insomnio, lo que se vienen llamando también creencias limitantes, falsas creencias, incluso cómo podemos llegar a realizar regresiones a la persona. Eso ya entra dentro del sistema de creencias de cada uno. Pero créeme, funciona que te... Estamos de acuerdo en una cosa, tranquilos. Hay cientos de terapias además de las que ya os he dicho anteriormente. Pero tenemos que centrarnos en algunas. ¿Por qué? Porque no podemos abarcarlas todas. De cualquier modo, si quieres conocer alguna concreta, házmelo saber y hacemos vídeo de ello. No hay problema, hay tiempo para eso. Bueno, te he contado un montón de terapias diferentes en diferentes planos. Y entonces, ¿para qué quiero conocer diferentes si puedo hacerme maestro en uno? Imagina que una persona llega a ti y te comenta su caso. Me duelen las lumbares, llevo años así. Y tú te hartas de trabajarle y sí, esa persona mejora, pero no termina de rematar. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Has tenido en cuenta el campo químico? Quizás hay una congestión hepática o en el estómago, o simplemente es una persona que no está comiendo bien y tiene muchos gases. Todo eso le puede estar generando un problema oculto que impide que se llegue a recuperar al 100%. ¿Has tenido en cuenta también quizás los problemas emocionales que esa persona puede estar teniendo? ¿Sabías que según la relación emoción-órgano, lo que es la zona intestinal, por ejemplo, todo el sistema digestivo se relaciona con cómo pasan las cosas por nuestra vida, cómo las digerimos, si las situaciones que vivimos son difíciles de tragar para nosotros? E incluso en estreñimientos crónicos me he encontrado con personas que han perdido tanto en la vida que no quieren perder nada más y de hecho no dejan ir ni siquiera eso. La mierda, los desechos. Y en el campo energético, ¿has tenido en cuenta quizás que una falta de ese flujo eléctrico en el organismo puede llevar a que algo no esté funcionando bien? Ese es un tema también muy interesante. Bueno, no, eso no te lo voy a contar ahora. Toma por culo los chakras, hostias. Bueno, como te puedes dar cuenta, no es tan sencillo como colocar una lumbar y venga a la calle. ¿Por qué? Porque con el tiempo esa persona va a volver otra vez y se va a quejar de que no es capaz de recuperarse. De hecho, esa persona finalmente va a ir por ahí diciendo que es que no ha tirado para adelante contigo. Y efectivamente, es culpa nuestra por haber descuidado según qué aspectos. Bueno, pues ahora que tienes un montón de herramientas encima de la mesa, vamos a empezar a ver cómo funciona cada una de ellas y para qué sirven. Por otro lado, vamos a ir viendo diferentes ejemplos de diferentes problemas con diferentes soluciones en diferentes terapias, para que te des cuenta de cómo con diferentes herramientas puedes abordar el mismo problema para hacerlo de una manera mucho más integral y más sólida en el tratamiento. Igual que hemos hecho ahora mismo con las lumbares, pero un poquito más en profundidad, si te parece. ¿Qué sucede? Que muchas veces me encuentro con personas empeñadas en encontrar la solución a su problema en solo un aspecto concreto, cuando es bastante más complejo que eso, y se han olvidado de echar un ojo a otros aspectos. Al principio te puede parecer un poco complicado, pero créeme, después es muy obvio. El cuerpo humano tiene una particularidad, y es que puede parecer muy complejo, pero al final es muy tonto. Vamos a tener en cuenta para ello los diferentes planos que pueden estar afectando a esa persona. ¿Para qué? Para asegurarnos de que ese tratamiento sale adelante y se recupera. Soy Javier Centro y te voy a convertir en un ninja de las terapias naturales desde cero. Si te interesa, suscríbete, ya sea como profesional o como particular o como simplemente un curioso que pasaba por aquí y se ha quedado. Apúntate al viaje de tu vida. Mucho cuidado, esto engancha. Nos vemos pronto.